Ay, un día más os doy la bienvenida a este vuestro canal y ayer pegó un vídeo cuyo título era Gonzalo Miró es un cateto, en el cual decía que es un cateto porque decía: en 2 minutos no puedo agradecer este premio en euskera, pero querría agradecerlo en euskera porque los que no lo hacen son unos catetos. Mira, es tan simple como mil esker, sari onongatik, oso pozik, sentitzen naiz, ez dakit ondo euskaraz, baina bihotzean daramat. Te lo aprendes de memoria y pro. Eres un tío que trabaja aprendiéndose de memoria argumentos que suelta en televisión. No es tan difícil. Yo lo que defendía es que no hubiera pinganillos porque son 11 millones y esto salvaría más o menos a 2.000 o 3.000 personas que ahora tienen una sentencia de muerte porque padecen ELA, y con esos 11 millones o 17 millones según otras fuentes los puedes emplear en otras cosas, cuando lo fácil es llegar a la conferencia, decir 2 o 3 palabras en vasco, 2 o 3 palabras en euskera, 2 o 3 palabras en lo que sea, que normalmente entendemos todos. Gracias, estoy muy contento de estar viniendo hasta aquí y continuar. Y yo explicaba que cuando tú viajas a sitios donde no hay, por ejemplo, inglés, pues lo normal es que te vayas con un librito y te aprendas 4 palabras y luego cada lugar tiene una lengua franca. Aquí es el inglés. En todos los países que estuvieron en la esfera soviética casi todo el mundo habla ruso, luego hablarán el idioma de donde estén, uzbeco. Los uzbecos hablan ruso perfectamente además, pero en general casi siempre hablan inglés. Que no sé, que cuando llegas a un sitio aprendes 4 palabras y luego hay un idioma que es la lengua franca. ¿Qué es eso? En medio mundo es el inglés, en otros sitios es el ruso, en otros sitios es el chino y en otros sitios es el árabe coránico. Por eso alguien de Irán que habla farsi se entiende con un marroquí, porque ambos en general hablan un poco de árabe coránico. Bueno, todo esto viene a preguntarse si Marta Nebot es una cateta. Aquí tenéis, un momento, No estoy haciendo apología ni del cristianismo ni del ateísmo, he ido a intentar entender una institución que tiene 2000 años. Pero ¿cuál es? Es que no entiendo en qué consiste el blanqueamiento. Perdóname, pero es que no lo he entendido. Decir que Europa es... ¿Tú prefieres que el catolicismo crezca o no? Pero es que no, la obra no va de eso. Si es que a mí me da igual. Es que la obra... pero la obra el libro no va de eso. De hecho, decir que Europa es cristiana, pero esto es una obviedad. No lo niego. ¿Quieres que sea más o menos cristiana? Yo prefiero que sea menos como atea. Me parece que el ser humano le iría mejor con menos religión que con más. Pero de todas maneras, se puede ser ateo y cristiano. Por eso le pregunto por el dilema. Pero perfecto. Pero yo no estoy haciendo apología ni del cristianismo ni del ateísmo. He ido a intentar entender una institución que tiene 2000 años. ¿Tú has leído el libro? No. Entonces, ¿cómo puedes decir eso? Bueno, me parece que, insisto, me parece que implica un dilema moral que un ateo haga una obra que de alguna manera habla bien de un papa en concreto y que habla de las mejoras. Vamos a ir a los puntos. Es que el libro blanquea el cristianismo. Y luego le dicen, ¿pero tú has leído el libro? No. Con esto ya estamos arreglados, pero vamos a ser más profundos. Creo que al ser humano le iría mejor sin ninguna religión, y es que estás blanqueando el cristianismo. Vamos a analizar estos 3 puntos. En primer lugar, si alguien saliera yo misma diciendo es que estás blanqueando el islam radical o el islam sin más, es que si dijera yo sola a cualquiera, es que aquí estás blanqueando el islam, me iban a llegar probablemente delito de odio. Probablemente tenemos en nuestro ordenamiento jurídico un tipo penal que es peligrosísimo porque lo pueden usar para lo que sea. Entonces, si dijeran, es que tú con este libro estás blanqueando el islam, que entra dentro de lo posible que te cayera una denuncia por delito de odio. Luego te llamarían racista, islamofóbica, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir a que Marta Nebot representa, no sabemos cuál es su postura personal porque no la he oído hablar del islam, pero representa una postura que suele ser esa. El catolicismo está muy mal, pero el islam hay que respetarlo. ¿En qué quedamos? Si usted es un ateo radical que quiere ir en contra de todas las religiones, me parecerá fatal, pero al menos será coherente. Pero bueno, como no es el caso de Marta Nebot,
o no lo sé porque no he seguido su trayectoria. Lo que digo es que es muy incoherente esta postura progre en general, que es el catolicismo, el horror, el mal, lo que ella está defendiendo, que al ser humano le iría mejor, y que estás blanqueando el cristianismo como que el que dice estás blanqueando el tráfico de drogaína, ¿sabes? Y es un poco raro todo, ¿sabes? Pero vamos más allá, otro que dice, al ser humano le iría mejor sin ninguna religión. Vale, aquí como psicóloga es donde me toca hablar. En el próximo libro que voy a sacar, voy a sacar 2 libros en octubre. ¿Y por qué? Porque se juntaron. ¿Yo qué le voy a hacer? Uno es para la esfera de los libros y otro es para Descle. Es el manual de escritura expresiva. Los que habéis leído La escritura que cura, que lo voy a poner aquí, sabéis que son unos ejercicios prácticos para cualquier persona que quiera seguir un camino, un itinerario de 30 días. Pero he hecho también otro libro para profesionales, para que los profesionales sepan utilizar la escritura en su consulta, sepan usar estos ejercicios y sepan cómo usarlos y sepan en qué casos usarlos y cómo aplicarlos y desde qué perspectivas y cómo, cuándo y cuándo. Vale, pues en ella hablaba de 2 casos que yo he vivido y ahora explicaré los casos. Y lo que quería contar es un axioma en psicología que está demostrado en, ni te cuento, la de estudios longitudinales y transversales que yo empleo para explicar este axioma, esta teoría que está ya bastante demostrada, que es que las personas con una religión, la que sea, 1, en todos los estudios viven más, siempre. 2, en todos los estudios tienen más estrategias de afrontamiento frente a problemas. Y 3, en todos los estudios mejoran en terapia si el terapeuta usa la religión también. Probadísimo. Entonces hay un señor que se llama Alain de Botton, que escribió un libro cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, pero sí que cito en el libro. Voy a buscar ahora mismo el libro, un momento. El libro se llama Religión para ateos, pero tiene varios más. No he encontrado el otro, pero bueno, el famoso ahora es Religión para ateos. Alain de Botton es un filósofo y escritor suizo que explica algo que es de cajón para cualquier persona que sea para cualquier persona que trabaje en el ámbito psicológico o sanitario. Normalmente es más fácil trabajar con gente que tiene creencias del tipo que sea cristiano, sea budista, sea hinduista, incluso esté metido en este rollo de el universo, yo manifiesto al universo y el universo me responde, que a mí me suena a chufla, pero bueno, lo puedo respetar. Y hay otro que son muy importante. La gran mayoría de las personas que se dicen ateas en realidad no lo son, porque entonces le meten una creencia sustitutiva. Por ejemplo, manifiesta al universo y el universo te responderá. Oye, eso es lo mismo que reza a Dios y Dios te responderá, solo que lo has llamado universo, chaval. O están metidos en cualquier otro tipo de creencias que ellos o ellas no consideran religiosas, pero que son creencias que son acientíficas. Y luego muchas veces lo que hacen es sustituirlos por sistemas de creencias acientíficas que realmente se nutren de creencias religiosas. Por ejemplo, me han asignado el sexo al nacer, pero el sexo es el que yo creo, es una creencia religiosa en el fondo porque tú crees que existe un alma. Es decir, que la biología, y una cosa importante, tu sexo no se asigna al nacer, se asigna el día de la concepción. Si yo voy a hacerme una in vitro y cogen mis óvulos y los fuera de mi cuerpo los inseminan, digamos, con un espermatozoide ajeno y esto resulta en un embrión, el primer día de ese embrión se puede hacer un análisis y saber este es un embrión macho y este es un embrión hembra. Es así. Y entonces se descartan a veces los machos o se descartan las hembras. Si yo quisiera tener, por ejemplo, quiero un niño y una niña, pues se elige entre los embriones que se han fecundado al niño y a la niña. Esta práctica está prohibida en España, ¿vale? Pero se puede hacer. Entonces lo que digo es, si alguien dice es que el sexo me lo asignaron al nacer, ya es una creencia científica, porque el sexo existe desde el día de la concepción. Y es que yo el sexo es como yo me sienta, pues eso es científico, porque tú tienes cromosoma X, cromosoma Y, y para los que habláis de intersexualidad, en las intersexualidades es hombre o mujer. Síndrome de Turner, mujer, porque es XX.
Y síndrome de Klinefelter, hombre, porque es XY, ¿sabes? Cuando hay XX, un par XX, eres mujer. Cuando hay un par XY, eres hombre. ¿Qué pasaría si fuéramos XXYY? Que en realidad serías 2X y 2Y, pues 2XY, hombre. Entonces cuando hablan síndrome de Klinefelter tan tranquilamente, a ver, es que tú no has visto un Klinefelter en tu vida, pero es un hombre gordo y que si ha tenido mala suerte tiene un problema de desarrollo mental grave. No es como para que digas, te lo tomes a la risa y no trabajes en él. Es alguien que necesita muchísima ayuda por lo general. Es que síndrome de Turner siempre son niñas. Son niñas que tienen problemas para tener hijos o que muchas veces no los pueden tener. Pero eso no les convierte en intersexuales, les convierte en hembras no fértiles. Hay algunas que sí, precisamente con tratamientos de fertilidad asistida. Pero todo esto iba a decir que cuando una persona no cree en una religión establecida, de alguna manera empieza a creer en otras, porque para mí todo este rollo de yo soy hombre o mujer, si lo pienso, es creer en la existencia del alma, en algo que va más allá de tu propio cuerpo y que está por encima de tu propio cuerpo, pues ya está. O los que te vienen hablando de la justicia social es un término católico de toda la vida, desde creo el Segundo Concilio Vaticano, pero antes. Cuando empiezan a tener estas ideas de utópicas de crear una sociedad comunista en la que primará el bien, esto es el reino de Dios en la tierra de toda la vida. Es decir, intentar cambiar una sociedad y las sociedades tal y como son y intentar abstraerse del hecho de que en el mundo hay bien y mal y crear una sociedad utópica en la que prevalecería el bien y en la que el dinero se distribuiría equitativamente, eso es el reino de Dios en la tierra. Y se ha demostrado con todas las veces que se han intentado crear dictaduras comunistas que no funciona. ¿Por qué no funciona? Pues por una carta muy interesante que no sé si es apócrifa, que existe desde Freud a Marx, en el que le explica lo obvio. En las sociedades humanas es imposible establecer la distribución equitativa de la riqueza porque el ser humano está pensado para distribuir entre pequeños grupos, no entre grandes. Porque nosotros pertenecemos a la especie de los simios. Y los simios tienen manadas pequeñas y cuando se juntan dos se pueden matar entre sí, la manada A y la manada B. Entonces sería muy largo de explicar, pero si os interesa os leéis El malestar en la cultura de Freud, en el cual él debate la tesis de Marx de que puede existir una sociedad basada en el reparto equitativo de la riqueza a gran escala, que en realidad es lo que se supone que es la Iglesia Católica, le llama el reino de Dios en la tierra, ¿vale? Con lo cual, ¿cuál es mi tesis? Mi tesis es que hay una necesidad humana de trascendencia y de pertenencia que a veces aparece en religiones estructuradas y a veces aparece en pseudo religiones que el individuo no identifica como una creencia que en el fondo deriva de una creencia religiosa. Pero vamos a otra. Normalmente todos los psicólogos saben que cuando un cliente, no me gusta decir paciente es una persona que sufre enfermedades y la mayoría de los psicólogos lo que nos encontramos en consulta, yo ya no trabajo en esto, pero voy a volver a trabajar, pues la mayoría de la gente se encuentra con clientes. Sin embargo, los neurocientíficos se encuentran con pacientes. Gente que tiene un tumor cerebral o un problema de, yo qué sé, de un fallo en un neuroreceptor o una epilepsia, ¿vale? Bien, seguimos. Con lo cual, la idea que tenemos neurocientíficos y psicólogos en general, no todos, por supuesto, es que es más fácil tratar con un paciente o cliente, esté enfermo o no, que tenga una religión, porque es fácil usar esa religión para emplear estrategias de afrontamiento. Pero en neurociencia hay 10 factores por los que la gente, que garantizan que va a haber un envejecimiento activo y mejor. Y estos 10 factores son, un día voy a hacer a ver si me acuerdo, beber mucha agua, tener una red amplia de amigos, no fumar, no beber, alimentarse bien, hacer ejercicio intelectual, me faltan 3 que no recuerdo todos, pero uno, hacer ejercicio intelectual, hacer ejercicio tanto físico como intelectual, no fumar, no beber
y tener una religión. Tener una religión de cualquier tipo. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes un sentimiento de comunidad en el que vas a bailar swing cada domingo a un club de swingers de los que bailan swing, no swingers de los que intercambian parejas, y tú en esa comunidad crees muchísimo y vas constantemente y todos los domingos os vais a bailar a el parque de tu pueblo y todos los viernes tú vas a dar clase y ahí tienes una comunidad de amigos muy potentes que creen de verdad que el baile del swing está por encima de todas las cosas. Bueno, pues ahí no interviene una creencia religiosa en el sentido de que no se cree que hay un Dios por encima de todo lo demás, pero ya tienes una comunidad y una pertenencia. Pero en realidad la religión suele dar comunidad, pertenencia, sentimiento de no estar solo y sentimiento de trascendencia. Yo voy a poner un ejemplo. Yo veo este móvil, ¿no? Entonces, este móvil, imagínate que yo hablo este móvil y este móvil tiene unas prestaciones que no tiene mi móvil para nada. O sea, yo cojo este móvil, le hago una foto y le digo, móvil, dime si estoy enferma. Y hace un análisis de mi cara, un análisis biométrico y dice, ahora mismo tienes altas las transaminasas porque he evaluado el color de tu piel y está más amarillo de lo normal o lo que sea, ¿no? Imagínate que este móvil tuviera otra aplicación en la que yo le doy así y solo viendo la temperatura de mi cuerpo me dice lo que... Yo qué sé, imaginad todas las prestaciones que pueda tener un móvil en aplicaciones que nunca hubieras imaginado. Tú no imaginas siempre... O sea, tú no imaginas, bueno, es que el móvil ha hecho como en las películas tipo juegos de guerra, que el ordenador piensa por sí solo, sino que el móvil ha ido evolucionando y entonces pienso, bueno, el ordenador ha sido como juegos de guerra, ha evolucionado por sí solo y al final el mismo móvil ha fabricado una aplicación. No sueles pensar eso, no piensas que por evolución el móvil ha ido haciendo aplicaciones solos. No, piensas que hay un ingeniero detrás que ha creado el móvil. Pues lo lógico es pensar que si la Tierra funciona y en realidad funciona por un sistema que es muy difícil que haya surgido exclusivamente por evolución, porque hay un nivel de organización altísimo, lo típico que llegas a pensar es que hay una inteligencia detrás, una inteligencia cósmica que yo no alcanzo a entender. Esto es lo que piensa casi todo el mundo y luego lo intenta plantear, llámele religión a cristianismo, protestantismo, budismo, islamismo, islam radical, islam no radical, sufi, bektasi, lo que sea. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Lo voy a preguntar. Acabo de enterarme, en el mundo hay 4.200 religiones y las más importantes son cristianismo con todo lo que deriva. Cristiano se divide básicamente en católicos y protestantes. Protestantes hay como 3.000 dentro del paraguas protestante. Católicos tiene dentro una serie de corrientes diferentes que van desde los cristianos de base hasta el camino neocatecumenal, pasando por, yo que sé, carismáticos, opus, un 2, 3, respondo otra vez, ahora mismo no se me ocurre, legionarios, lo que usted quiera. Se parecen todos entre sí, sí, pero hay sutiles diferencias, ¿no? Luego están Islam, que esto sí que tiene dentro un montón de corrientes que no se parecen entre sí, jainismo, hinduismo y, lo que nunca pensamos, las religiones tradicionales africanas, o la santería, que es un cruce entre el catolicismo y religiones tradicionales africanas. Pero hay una cosa interesante que le diría Deleuze a Martin Nebot, que el hecho de ser fervientemente ateo ya es casi una religión en sí misma, porque implica una creencia sostenida, firme y que es casi científica. Es decir, la ciencia no puede garantizarte de ninguna manera, es una idea acientífica, porque la ciencia no te puede garantizar que haya una inteligencia cósmica, aunque parece que sí, al menos el Big Bang tira por ahí. Pero no te puede decir nunca categóricamente, aquí no hay una inteligencia cósmica detrás, una suprainteligencia que controla esto. Ningún científico te va a decir, desechamos de plano esta idea. Por lo tanto, si tú tienes una creencia radical que dice todo esto ha sido por evolución, nunca ha habido una inteligencia cósmica detrás, ya tienes una creencia acientífica. Vamos a ver si explico esto mejor porque a veces no se pilla. Si yo creo que existe Dios o cualquier tipo de Dios, ponle el nombre que quieras, Alá, Shiva,
Dios trinitario, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo que te dé la gana, la diosa Kali, me importa que existe un dios o un conjunto de dioses, tú eres creyente. ¿Es eso científico? ¿La ciencia te lo puede validar 100%? No puede. Si tú eres ateo y estás absolutamente convencido de que no hay ningún tipo de dios o diosa o inteligencia cósmica, no hay nada detrás del entorno en el que vives y todo ha sido por evolución, entonces la ciencia te lo puede ratificar y decir sí, estamos seguros de que es así. No puede. ¿Cuáles serían los únicos que realmente estarían en una posición científica? El agnosticismo. No sabemos, solo sabemos que no sabemos nada, pero realmente me parece tremendo decir, yo como ateo pienso que no sé qué. Bueno, pues es que es como de la misma forma, según tu sistema de creencias, yo te puedo responder, pues yo como no atea creo que tú estás equivocada. Este intercambio que hemos visto es una catetada por varias razones. Una, está diciendo que la religión es mala para la humanidad. No, la religión, el hecho religioso es un hecho humano que aparece desde que el hombre es hombre, prácticamente desde que empiezas a ver los primeros monumentos neolíticos, sea el Cromlech que tenemos en Perales de Tajuña, creo que hay un, ¿cómo se llama? El sitio donde está el Stonehenge español, que es Perales de Tajuña, creo recordar. Sea Stonehenge, sea hay otro Stonehenge en Alemania, sea Guadalperal, se llama Dolmen de Guadalperal, en España. Bueno, cojas el monumento neolítico que cojas, parece un monumento religioso funerario dirigido al sol. Desde que conocemos culturas que han dejado impronta, se sabe que creían en comunicarse con una supraestructura que llámale Dios, llámale como te dé la gana. Es universal, es decir, lo mismo te aparece en Australia, en la isla de Pascua, en África, por supuesto, en América, en los 5 continentes, quedan restos neolíticos que te prueban que las primeras grupos humanos, los primeros neandertales, creían o tenían una idea de comunicarse con una posición superior. El hecho religioso es un hecho humano, aparece siempre. ¿Usted cree que al ser humano le iría mejor ser la religión? Es que es muy difícil que el ser humano no tenga religión, porque cuando se abandona una religión normalmente vemos que se sustituye por otro sistema de creencias en el que no le llamas Dios o diosa, pero lo pones el universo, yo manifiesto el universo, las energías, lo que quieras, pero ya estás diciendo que hay un sistema por encima de lo humano que funciona de una forma más o menos mágica que tú no entiendes y que puedes o vas a intentar controlar con una serie de rituales, blanco y en botella. Pero en cualquier caso, hay 2 cosas que querría decir. Uno, porque este empeño en ir contra el catolicismo, pero luego tenemos que respetar el Islam. ¿Por qué esta señora puede decir esto y no se le acusa de delito de odio, pero como hubiera dicho lo mismo, de estás intentando blanquear el Islam, al mundo le iría mucho mejor sin el Islam? O sea, a quien dijera eso en televisión española le iba a caer la del pulpo. Le iba a caer la del pulpo, porque ahí estamos inmersos en una guerra cultural en el cual ser de la religión A se atribuye a la derecha y ser de la religión B se atribuye a la izquierda. Un binarismo absurdo porque los cristianos de base han sido siempre de izquierdas y porque además todas las ideas, hay muchísimas formas en las que habla la izquierda tradicional que les ha robado los términos por la puñetera cara al cristianismo, empezando por la idea de justicia social. Vamos a ver ideas de la izquierda que vienen realmente de una adaptación del cristianismo, porque recordad que el cristianismo tiene una serie de ideas que el calvinismo, por ejemplo, no tiene, como la justicia social, al calvinismo le da igual, y que el catolicismo tiene una serie de ideas que el calvinismo no tiene, y que el protestantismo no cree en la justicia social ni en la defensa del pobre. Para el calvinismo, por ejemplo, si eres pobre es que Dios lo ha decidido porque algo mal has hecho tú, ¿sabes? Pero vamos a... Bueno, estoy aquí obviamente simplificando. Pero vamos a ver ideas que coge la izquierda tradicional del cristianismo. La justicia social.
la justicia social entendida como la búsqueda de un sistema social justo e igualitario, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades y derechos. Y os recuerdo que Freud decía en este libro, en El malestar en la cultura, que conseguirlo es prácticamente imposible, que esto sería el reino de Dios en la tierra, porque esto se podría conseguir en el cielo. La defensa de los pobres y marginados, y también de los niños, que aunque no lo creáis es una idea súper revolucionaria de Jesús, porque antes de Jesús los niños eran de sus padres, si se morían, se morían, y si el padre lo sacrificaba a Dios, como intentaba hacer, creo que era Isaac, era Isaac el que iba a ser sacrificado, bueno, yo qué sé, este paraje de la Biblia en el que uno va a sacrificar a su hijo y Yahvé le llama y le dice no lo hagas, pues bueno, es que esto era medio normal, lo de sacrificar a niños. Entonces la defensa de los pobres, marginados y niños es de Jesús. Oposición a los opresores y explotadores es todo el Nuevo Testamento, en el que Jesús se está enfrentando al opresor romano y te repite sin parar que su reino no es de este mundo, que más fácil tiene entrar un camello por el ojo de la aguja que un rico en el cielo, etcétera, etcétera, etcétera. El pacifismo y la no violencia, pues el mensaje de Jesús de poner la otra mejilla. La humildad y el servicio, la renuncia al poder y la codicia, la dignidad de la persona, todo esto es del Nuevo Testamento. Y la izquierda lo que hace es sustituir un montón de enseñanzas del Nuevo Testamento y meterlas en otro. La izquierda tradicional, porque la nueva izquierda brilli no la entienden ni ellos. Pero bueno, vamos a resumir. 1. Desde el momento en que Marta Nebot se declara atea, ya tiene una creencia acientífica, porque la ciencia no está en condiciones de decirte a día de hoy si realmente no existe una inteligencia cósmica, que claro, no sería la religión tradicional, igual no tendría... no sería de esta manera o de otra, pero no te puede negar que haya un plan superior, de momento, de forma categórica. Le recomiendo a Marta leer a Gilles Deleuze sobre el particular. 2. Es que sin religión al mundo le iría mejor. El mundo, desde que el mundo es mundo, no al mundo, al ser humano. El ser humano siempre ha tenido un hecho religioso. Esto cualquier antropólogo te lo reconoce. Además, es que no se conoce ninguna cultura, en ninguna latitud, en ninguna parte del mundo, en ningún momento en el que una cultura haya afirmado categóricamente que Dios no existe. Por supuesto, si me diréis, la Unión Soviética, pues incluso en la Unión Soviética, y esto es muy interesante, se mantenían clandestinamente personas que mantenían religiones del tipo que fuera, incluso si sabían que se podía estar penado con la cárcel o irse al gulag. Eso demuestra lo fuerte que es el sentimiento religioso en el ser humano. Al ser humano le iría mejor sin religión. Esto no tiene ningún sustento desde ninguna parte que lo veas. Y otra más, la neurociencia y la psicología, desde la psicología te dirán que normalmente cuando viene un paciente o cliente con una religión del tipo que sea o una creencia fuerte del tipo que sea, se sabe que la terapia va a ir más rápido, y esto está tan demostrado que tengo todo un capítulo del libro dando estudios transversales y longitudinales en los que se ha visto. Y desde la neurociencia te dicen siempre que hay más posibilidades de un envejecimiento activo que funcione bien si esta persona tiene algún tipo de creencia clara. Y os he puesto el ejemplo del swing porque creo que se entiende muy bien, porque ayer conocí a una señora maravillosa, hola Marta, que me explicaba lo que el swing había hecho, o sea, lo de que era dar clases de baile, lo que había hecho por ella. Y claro, lo que había hecho era darle un grupo, una razón para levantarse todos los días, pues un sustituto de un sistema religioso, pero funcionaba, porque realmente nosotros estamos codificados para estar en grupo, para tener objetivos comunes, o sea, estamos codificados como simios, ¿vale? Somos un simio evolucionado, pues entonces estamos codificados para estar en grupos, para tener objetivos comunes, para creer en la pertenencia y en la comunidad de un pequeño grupo. Por lo tanto, obviamente cuando entras en un grupo con objetivos comunes, con pertenencia y con sentido de comunidad, tu vida mejora, sea el que sea. Bueno, todo esto quiero decir que a mí, voy a volver a repetiros este trocito, me ha parecido una catetada.
la palabra cateto en sí misma me parece muy clasista, ¿sabes? Porque cateto originalmente se refería a la persona que trabajaba en el campo, ¿no? Que vivía en un pueblo, que era pueblerino. Y entonces, en el fondo, es una expresión muy clasista que no me extraña que haya usado Gonzalo Miró, porque Gonzalo Miró viene de clase muy alta. Pero luego no vayas por ahí por la vida diciendo que es que eres muy de izquierdas, pero bueno. A mí, vamos a decirlo, me parece inculto, muy inculto, afirmar al mundo le iría mejor sin religión. Me parece muy cruel decir, es que no se puede blanquear el catolicismo como si el catolicismo fuera esto, traficar con sustancias. Me parece tan ridículo cuando aquí gente viene a criticar el Islam diciendo yo no he leído el Corán ni lo pienso leer nunca, pues entonces no puede usted criticar. Como cuando ella dice no he leído tu libro, pero tu libro blanquea el catolicismo, pero que no lo has leído, ¿sabes? Pero estas posiciones dogmáticas, rígidas y radicales suelen ser las posiciones peligrosas que se basan en el divide y vencerás. O eres como yo o no. O sea, ella se plantea en yo soy atea, posición científica para empezar. Desde mi ateísmo, toda la religión es mala y es mala para el ser humano. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Y en qué te basas? ¿En qué estudio te basas? Es que ningún estudio, desde la psicología, la antropología, la neurociencia, te puede afirmar que la religión sea mala para el ser humano. Es un hecho que va con el ser humano, desde siempre. O sea, la búsqueda de la trascendencia. Y luego ya llegar al nivel de no he leído el libro, pero sé que es malo. Pero también a mí lo que me fastidia es el catolicismo es malísimo, pero oye, al Islam en todas sus variantes, incluidas la Sharia y el Niqab y variantes que son realmente peligrosas para las mujeres y los menores, entonces las defendemos. Es importante lo que he dicho porque la frase de Jesús de dejad que los niños se acerquen a mí se considera revolucionaria porque está inmerso en un sistema de creencias en general en el que se respetaba muy poco a los niños, desde los judíos que sacrificaban a sus hijos y de un momento era el sacrificio de Abraham. Abraham tenía que sacrificar a su hijo Isaac para ofrecérselo a Yahvé. Pero lo de que en el entorno en el que se movía Jesús se sacrificaban niños era verdad. Los romanos no sacrificaban a sus hijos, gracias a Dios, pero se consideraban tu posesión y si tú, por la razón que fuera, te librabas de tu hijo, tampoco iba a haber gran problema, ¿vale? Aclaro, el sacrificio de niños no era la norma general en el Imperio Romano y a finales del Imperio, recordad que fue un imperio que duró muchos siglos, a finales del Imperio se consideraba bárbaro, pero se consideraba bárbaro porque los bárbaros lo hacían. Es decir, que el hecho de que Jesús diga, dejad que los niños se acerquen a mí, se considera revolucionario. El hecho de que esté en contra de la esclavitud se considera revolucionario en un entorno en el que se esclavizaba. El hecho de que se ponga a favor de los oprimidos y que diga una cosa tan moderna para la época como es más difícil que entre un camello por el ojo de la aguja que un rico en el reino de los cielos, eso es de una modernidad que pega un salto cuántico prácticamente en las ideas que entonces se movían en el mundo. Y repito, la iglesia toma, la izquierda tradicional, no la nueva izquierda brilli neoizquierda que no entiendo, toma un montón de cosas que vienen directamente de la cultura cristiana. La dignidad del hombre, el poner la otra mejilla, buscar la paz, el pacifismo, defender a los niños, incluso la idea, que no está muy clara, de defender a una prostituta, quiero decir, que no se sabe si María Magdalena era prostituta y en el Evangelio no lo dice nunca, no lo dice de forma clara, pero bueno, se suponía que era una mujer de mala vida, que algo habría hecho, que no era una señora como se tenía que ser, y que él la acepte y le diga que venga a arrepentirse de sus pecados y que se venga con él. Esto es de una modernidad brutal, brutal, porque recordad que Jesús se movía en un mundo en el que se lapidaba a la adúltera y que todavía vivimos en un mundo en el que en ciertas partes del mundo se lapida a una adúltera o se la puede matar por crimen de honor, ¿vale? Entonces,
partir de la idea de que el catolicismo es malísimo porque sí, de que lo que sea es malísimo porque sí, es peligrosísimo. Y luego ponerse en posesión de la verdad, yo soy atea y quiero que todo el mundo lo sea, y que al mundo le iría mejor sin religión, es que al ser humano no le iría mejor sin religión porque se ha demostrado que siempre aparece. Y creo que el mejor ejemplo es el que os he dado. En la Unión Soviética, incluso sabiendo que te jugabas ir a un gulag o que te detuvieran o tener un problemón, las iglesias seguían proliferando clandestinamente. El Papa Juan Pablo, ¿cómo consiguió llegar a Papa? Porque mientras Polonia estuvo bajo el yugo soviético y el catolicismo estaba prohibido, aún así se practicaba la religión clandestinamente. Es un fenómeno consustancial al ser humano y que no puedes parar. Desde siempre, y supongo que para siempre, el ser humano está buscando trascendencia, comunidad y pertenencia. Repito, trascendencia, comunidad y pertenencia, que es lo que normalmente te da el hecho religioso. Si queréis saber más, pues leéis Alain de Botton, y esta es mi reflexión de hoy, el lunes a primera hora de la mañana. Un beso. Y solo decirte que suscríbete, dale like, deja un comentario, cualquier comentario vale, incluido La Reina, y que si has leído este libro, por favor, deja un buen comentario en cualquier foro, Casa del Libro, FNAC, todos estos libros, Goodreads, lo que sea, Amazon, sobre todo Amazon, que es donde más se venden libros ahora, aunque sea una prueba de que el capitalismo nos come, pero bueno, porque los buenos comentarios hacen que se mueva. Muchas gracias.